Buenas tardes. Continuamos las jornadas con la ponencia a cargo de Óscar Capdeferro Villagrasa, las autoridades independientes de protección de las personas que informen sobre infracciones normativas, una aproximación desde el ámbito local. Óscar es profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona y tiene multitud de artículos y libros publicados y en colaboración como Compliance Urbanístico, el derecho, la ciudad y la vivienda en la nueva concepción del desarrollo urbano, el derecho administrativo y la prevención de la corrupción urbanística y los organismos anticorrupción y el ejercicio de la potestad sancionadora, límites y propuestas para la prevención de la corrupción, en particular el caso de la Oficina Antifraude de Cataluña. Pues venga, adelante. Muchas gracias. A ver, me acerco esto un poquito más. Vale. Pues como decía, muchas gracias por la presentación, ¿no? Y efectivamente, como ha quedado destacado, ¿no? Una de mis principales líneas de investigación ha sido siempre, digamos, la lucha contra la corrupción, pero desde el punto de vista, digamos, preventivo, ¿no? Pues, digamos, como administrativista, mi preocupación siempre ha sido, ¿no?, qué soluciones procedimentales, incluso organizativas, se pueden plantear para evitar casos de corrupción o otros tipos de malas prácticas. Bueno, esto un poco lo comento también por la posible relación con el tema que nos ocupa, ¿no?, en estos 2 días, ¿no?, de actividad, sobre todo por el título, ¿no?, de la Ley 2/2023, ya no tanto por el contenido, de hecho diría nada por el contenido, pero sí al menos, digamos, en cuanto al título. Entonces, bueno, mi intervención se centra en las autoridades de protección. Entonces, ¿qué entendemos, ¿no?, o qué entiendo en este caso como autoridades de protección, para centrar un poco de qué me ocuparé, ¿no? Es decir, sería la autoridad independiente de protección del informante como autoridad de protección, digamos, de ámbito estatal, y después las autoridades autonómicas que se prevén también en la ley para ejercer sus funciones en el territorio de las comunidades autónomas. Entonces, siguiendo un poco la dinámica, pues, de las últimas intervenciones, presentaré el tema me he comprometido, ¿no?, a dejar al menos unos 15-20 minutos, espero cumplirlo, si no hacia el final, pues aceleraré un poco el ritmo, para que, sobre todo, pues haya tiempo para plantear dudas, preguntas, compartir ideas, interpretaciones, cualquier cosa que se les ocurra, ¿no? Estas autoridades, es decir, tanto la estatal como las que en su caso se prevean a nivel autonómico, en principio, ¿no?, y tal y como creo se puede desprender de una lectura completa de la Ley 2/2023, se configuran como la pieza central del cumplimiento efectivo de la norma, ¿no? Es decir, en primer lugar, después ya todo esto lo iré tratando con un poco más de detalle, ¿no?, pero se encargan de gestionar uno de las 2 vías, de los 2 canales que se prevén para formular las comunicaciones de información, que sería el externo. Además, son las autoridades que se encargan de adoptar las medidas de protección, sí, que esto tenemos que entender que es algo central, ¿no?, en tanto que es el nombre directamente que se atribuye a la propia normativa. Y además, para garantizar que se cumplan las obligaciones de la ley, también es a quien se atribuye la potestad sancionadora, respecto de la que, en principio, pues, está programada una sesión específica a continuación, ¿no? Entonces, como digo, ¿no?, creo que juegan un papel central, sobre todo desde este punto de vista de garantizar la aplicación de la norma, Entonces, aquí, y aquí simplemente esto lo comento muy brevemente, ¿no?, en el preámbulo de la ley, en fin, en
en la versión, digamos, impresa, ¿no? Pues estaría en la página 15, ¿no? Se establece que estas autoridades, ¿no? Dice, asumen una serie de competencias y sirven en definitiva de pilar institucional esencial en la lucha contra la corrupción, ¿no? Yo sí que, como decía al principio, yo esto lo pongo un poco en duda, es decir, sí que son pilar fundamental de la protección de personas informantes, denunciantes, también es, digamos, pilar fundamental de que se aplique en otros aspectos la ley, pero sí que, digamos, desde un punto de vista material está claramente desvinculada de la corrupción, ¿no? Entonces, bueno, es decir, con este digamos, punto de partida, lo primero que quiero presentar es qué establece la directiva sobre este tipo de autoridades. Es decir, un poco el origen, ¿no? de la Autoridad Independiente de Protección del Informante y las autoridades autonómicas, pues, digamos, cuál sería, ¿no? ¿Qué dice al respecto la directiva? A continuación, presentaré el sistema de autoridades, ¿no? Es decir, cómo se distribuye entre autoridad, digamos, del Estado, autoridades autonómicas y cómo está funcionando, es decir, si se están creando o no y en qué punto estamos. Y después me detendré en algunos aspectos propios de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, que aquí puedo hacer un pequeño comentario, ¿no? Un poco para situar la importancia del tema. La autoridad esta, ¿no? de protección del informante, que está prevista su creación para ejercer sus funciones en el nivel estatal, podríamos decir de entrada que no tiene impacto su actuación en ámbito local, ¿no? Que sería un poco el objeto también de la jornada. Sin embargo, bueno, esto creo que no es del todo así, ¿no? Es decir, puede ser que tenga un impacto directo ejerciendo sus funciones, si se prevé a través de un convenio, ¿no? Luego, además, indirectamente creo que se puede plantear si puede tener algún impacto desde el punto de vista interpretativo de la norma, ¿no? Es decir, si de alguna manera las interpretaciones de cómo se tiene que aplicar la norma pueden provenir de esta autoridad estatal, y eso puede ser o no, ya veremos, de obligado cumplimiento y seguimiento por las autoridades autonómicas. Y también, en tercer lugar, creo que el modelo, digamos, de autoridad estatal puede tener importancia, sobre todo en aquellas comunidades autónomas donde no esté ya prevista o en funcionamiento una autoridad autonómica de protección, posiblemente, digamos, como modelo, como inspiración. Entonces, creo que también, desde este punto de vista, puede tener interés ver cuál es la regulación. Y la verdad es que también un poco la justificación es que es la única regulación de autoridad en detalle que se contempla en la ley, porque respecto a las comunidades autónomas se deja margen para el legislador autonómico para que configure qué naturaleza, algunos detalles sobre funciones, esto sí que es lo que queda más delimitado, pero algunos detalles de funciones también se pueden configurar en legislación autonómica, y en definitiva, digamos, prefigura un poco la imagen que está prevista para que se adapte en las diferentes comunidades autónomas. Bueno, respecto de el primer punto, sí, la directiva, ¿no? Que es lo que establece la directiva respecto de estas autoridades de protección. Bueno, aquí lo primero que debo indicar es que la directiva, a diferencia de la Ley 2/2023, no une gestión de canal externo y autoridad de protección, ¿sí? Es decir, cuando se refiere a autoridades competentes, definidas en el artículo 5.14 de la directiva, se refiere a la autoridad que gestiona el canal externo. Sin embargo, la referencia a, digamos, la autoridad que debe realizar las funciones de protección, ¿no? Las medidas de apoyo, lo que encontramos es en el artículo 20.3 de la directiva, que establece que las medidas de apoyo de denunciantes del presente artículo serán prestadas según corresponda por un centro de información. Entonces está la opción de establecer como autoridad de protección, centro de información,
Y a continuación dice, o por una autoridad administrativa única e independiente claramente identificada. Es decir, ya no comparte la denominación autoridad competente, digamos, que se emplea para definir el gestor de canal externo, y se nos dice que en su caso, si es autoridad administrativa, es única e independiente, claramente identificada. Aquí podemos plantear un posible primer obstáculo de la ley no cumple la directiva, porque establece varias autoridades como autoridades de protección. Bueno, yo aquí creo, esta es un poco mi posición, que no habría problema, pero cuando se refiere a única, digamos, es única que respecto de una denuncia de una situación en concreto solo haya una. Entonces, por el reparto de competencias entre varias autoridades, para cada caso solo habría una. Es decir, no hay un posible conflicto de duplicidad en este sentido. Y luego sí que se establece que tiene que ser independiente, ¿no? Entonces, esta nota, pues en principio, también se cumpliría, aunque con alguna pequeña salvedad que comentaré, y tiene que estar identificada. Pero bueno, es decir, en cualquier caso, aunque a priori pues en la directiva parece que está separado o que pueda estar separado, también podría unirse y que sea la misma autoridad siempre y cuando se cumplan estos requisitos que aquí son específicos para quien adopte las medidas de apoyo, ¿no? Que sea único, independiente, claramente identificado. Respecto de la regulación, bueno, en la directiva, pero bueno, esto como sucede en todos los ámbitos, algunas reglas las establece muy determinadas y sin posibilidad, digamos, de los legisladores nacionales de establecer un criterio propio en la regulación, y otros se dejan mucho más abiertos. Esto también sucede respecto de estas autoridades competentes, por ejemplo, pues en el artículo 11, respecto de plazos, ¿no? Sí que queda muy determinado el máximo de 3 meses, excepcionalmente de forma justificada 6. Sin embargo, queda mucho más abierto para los estados que determinen si las infracciones, por así decir, menores, de menor impacto, puedan ser archivadas o no se deban, o se pueda acordar que no se investiguen. Es decir, aquí sí que habría cierto margen. Muy bien. El siguiente elemento que comentaba es el sistema, ¿no? El sistema de autoridades, ¿no? ¿Cuál es el sistema que configura la Ley 2/2023? Bueno, aquí el sistema que configura es, como digo, una autoridad que podríamos decir de nivel estatal, ¿no? Que es esta autoridad independiente de protección del informante, que ejerce sus funciones. Luego veremos un poco los detalles porque varía en función de la actuación que esté realizando, pero por lo general, digamos, en el sector, en organizaciones de sector público, digamos, de nivel estatal, y en sector privado, cuando se trate de organizaciones o de información que afecte en el territorio de más de una comunidad autónoma. Este sería un poco el criterio. Entonces, las autoridades autonómicas ejercen sus funciones, digamos, en ese territorio, pues exclusivamente como autoridad de protección, respecto de organizaciones del sector público, autonómico, local, de ese ámbito territorial, y también sector privado respecto de, digamos, hechos o sujetos, digamos, que su impacto, ¿no? sea solamente en el territorio de esa comunidad autónoma. Entonces aquí se abre una posibilidad para que la autoridad estatal pueda ejercer sus funciones directamente, por decirlo así, en sustitución de la autoridad autonómica, si esta no se crea, ¿no? Es decir, cabe la posibilidad de no designar una autoridad autonómica y, a través de un convenio, atribuirle las funciones en una comunidad autónoma a la autoridad estatal. Sí, esto es, digamos, es una opción que está permitida. Entonces, ya prácticamente avanzando conclusiones, ¿no? del trabajo, la autoridad independiente de protección del informante puede llegar a investigar en administración local, puede llegar a proteger personas que hayan denunciado respecto de administración, ¿no? digamos, local. Bueno, todo esto sería posible si se configura de esta manera, a través de convenio, porque en esa comunidad autónoma se ha decidido no poner en funcionamiento una autoridad autonómica.
Vale. Bueno, respecto de esta multiplicación, ¿no? Digamos, este juego, esta combinación, ¿no? de varias autoridades, la ley evidentemente lo tiene en cuenta y establece mecanismos para que, en caso de que una comunicación vaya a la autoridad que no es competente para realizar la investigación, que no sería el canal externo, digamos, que corresponde a esa información, pueda comunicar o trasladar, digamos, esa información a la autoridad competente. Artículos 18.2 letra B, 20.2 letra C, ¿no? Es decir, se prevén estos sistemas en atención al diseño de múltiples autoridades. Finalmente, simplemente, bueno, es una obviedad, ¿no? Pero el hecho de tener competencias de gestión de canal externo implica, en aplicación del artículo 19, implica tener capacidad para realizar actividades, digamos, de investigación, de comprobación en los sujetos que quedarían obligados, ¿no? Entonces, como digo, ¿no? se podría llegar a dar esta situación de personal de la autoridad estatal que realiza, pues, investigación en relación a un posible incumplimiento en una entidad local. Vale. Respecto de las funciones que se atribuyen a este sistema, digamos, de múltiples autoridades, estaría la gestión del canal externo, la adopción de medidas de protección y también el ejercicio de la potestad sancionadora, ¿no? Es decir, la posibilidad de sancionar a sujetos, ¿no? Digamos, que quedan digamos, obligados a cumplir la ley, depende también de esta distribución de competencias que se hace en la ley, en este caso en el artículo 61, es el que establece, digamos, esta distinción competencial. Vale. Aquí creo que esto es relevante tenerlo en cuenta, el diseño que se hace y cómo se reparten las competencias, sobre todo en estas materias clave. ¿Por qué? Porque si, es decir, no se prevé un mecanismo, digamos, ordinario de subrogación en funciones y, por tanto, si no hay una autoridad creada y ejerciendo funciones a nivel estatal, como sucedería ahora, ¿no? Y en las comunidades autónomas, la ley no se puede exigir tampoco. No se puede ejercer la potestad sancionadora. Hay unas obligaciones, pero si no se cumplen, pues tampoco no tendría una consecuencia, al menos sancionadora. Entonces, esto, ¿cuál puede ser el resultado? Como a continuación indicaré, que en algunas comunidades autónomas ya se ha puesto en funcionamiento la aplicación de la ley porque se ha designado una autoridad autonómica, en otras no, y pues esto puede generar, evidentemente, problemas, digamos, como de igualdad, ¿no? Que el mismo incumplimiento normativo en una comunidad autónoma puede ser sancionado, en otra no, porque no hay nadie que pueda sancionar, ¿no? Entonces, un poco sería esta la situación. Evidentemente, esto entiendo que es un problema transitorio y quiero pensar que se solucionará en pocos meses, pero bueno. Entonces, la situación actual, ¿cuál sería? Es decir, el grado, digamos, de desarrollo en el cumplimiento efectivo de la ley, ¿cuál sería, ¿no? ¿Cómo estamos en cuanto a autoridades autonómicas? La estatal no está, ¿no? Es decir, la autoridad estatal no ha sido todavía constituida, no se ha nombrado la dirección. A nivel autonómico, en Cataluña, sí, a través de la Ley 3/2023, de 16 de marzo, se asigna las funciones de autoridad autonómica de la Ley 2/2023 a la Oficina Antifraude de Cataluña de forma provisional. Provisional, en principio, entiendo, hasta que se apruebe la Ley Autonómica de Desarrollo, digamos, territorial, ¿no?, de la Ley 2/2023. Y esto realmente es, al menos que yo hubiera localizado, el único caso en el que ha sucedido de esta manera. Después lo que tenemos son otras autoridades autonómicas que
lo que han hecho, por la información que he conseguido encontrar, ha sido autoproclamarse autoridades autonómicas. Que aquí, bueno, haría falta saber hasta qué punto esto puede hacerse de este modo, ¿no? Sería el caso de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, el caso también de la Oficina de Buenas Prácticas Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra, el caso también de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana y la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en las Islas Baleares, ¿no? Aquí lo que encontramos, digamos, son resoluciones de la dirección de estas oficinas que entienden, habitualmente apoyándose en el preámbulo de la ley, que son la autoridad autonómica, son el canal externo y también es, digamos, la autoridad a todos los efectos para adoptar medidas de protección, ejercer la potestad sancionadora, etc. Aquí simplemente yo quería apuntar dos cosas, ¿no? La primera, posiblemente la ley no es muy clara respecto a quién tiene que determinar o designar la autoridad autonómica, pero no sé si autoproclamarse la autoridad autonómica es la mejor solución desde el punto de vista, digamos, como de seguridad jurídica, ¿no? De qué valor puede tener esa declaración. Y en segundo lugar, lo que no acabo de ver claro es que el argumento suele estar en el preámbulo de la ley, porque es verdad que menciona estas autoridades, pero claro, la mención, si me permiten, que así es un poco extenso, pero bueno, lo leo rápido, dice: es preciso recordar, en línea con la corriente existente en el mundo anglosajón, que regula desde hace años la protección de whistleblowers, algunas comunidades autónomas ya han regulado instituciones que se ocupan de recibir comunicaciones de ciudadanos informando de irregularidades. Dice, a título de ejemplo, y sin perjuicio de las autoridades creadas en algunas entidades locales, cabe recordar que las comunidades autónomas de Cataluña, Valenciana, Illes Balears, Navarra, Principado de Asturias o Andalucía han abordado la cuestión de la protección de denunciantes. Si bien la regulación ha sido parcial y centrada fundamentalmente en la creación de oficinas o agencias con la específica función de prevenir e investigar casos de uso o destino fraudulento de fondos públicos, aprovechamientos ilícitos derivados de actuaciones que comporten conflicto de intereses o uso de información privilegiada, o en general, conductas contrarias a la integridad. Es decir, han circunscrito esta legislación al ámbito público, con carácter previo en algunos casos a la directiva de 2019. Claro, yo aquí tampoco acabo de ver claramente una identificación con es lo lógico y natural que adopten estas funciones, ¿no? Es decir, un poco simplemente se cita como antecedentes. Bueno, sin embargo, podemos decir una cosa, ¿no? Y es que las autoridades autonómicas, estas que yo he mencionado, están vinculadas, adscritas al Parlamento autonómico. Y esto es una diferencia con la autoridad estatal. Sí, perdón un segundo. Porque, como posiblemente tienen presente, ¿no?, la autoridad de protección del informante se vincula al Ministerio de Justicia. Entonces, bueno, aquí hay que tener en cuenta que, en tanto que canal externo para el sector público estatal, es canal externo también del Ministerio de Justicia, ejerce funciones de control, de investigación de incumplimientos. Bueno, pues aquí habría que valorar esta posición, pero bueno, entiendo que ya tampoco hay mucho margen, ¿no? Entonces, bueno, simplemente decir que, al menos en cuanto a naturaleza, adscripción, sí que habría pues estas diferencias. Sobre, muy rápidamente, cumpliré la promesa del tiempo, muy rápidamente sobre la Autoridad Independiente de Protección del Informante. Bueno, me gustaría comentar rápidamente algunos elementos, ¿no? En primer lugar, se configura como bueno, es la regulación, artículos 42 a 59, sí, se le atribuyen todas estas funciones que indicaba, pues, canal externo, protección del informante, potestad sancionadora, y otra más, que
comentaré, digamos, un poco más quizá de promoción, de fomento. Se regula a través de la ley y a través de un estatuto. Hay un estatuto de la Autoridad Independiente de Protección del Informante para regular su funcionamiento, pero, digamos, esta regulación de autoorganización, se atribuye al Consejo de Ministros, que la aprueba mediante Real Decreto. Además, incluso se dice que se tiene que aprobar en el plazo de un año, y la propuesta nace del Ministerio de Justicia, conjuntamente, del Ministerio de Justicia y de Hacienda y Función Pública. Claro, luego también hay un reglamento de funcionamiento interno que en principio pues complementa el estatuto, y aquí ya no se dice quién lo aprueba. Y bueno, es decir, se puede entender que aquí ya sí quizá hay un reconocimiento pues de cierta independencia también y de autonomía en la autoorganización, y quizá le corresponda a la propia autoridad crearlo, elaborarlo y aprobarlo, pero al mismo tiempo es verdad que esto no se indica en ningún sitio, y la potestad para el desarrollo reglamentario general de la ley se atribuye al gobierno, ¿no? Con lo que también entiendo que podría haber argumentos en contra de que también este reglamento pudiera llegar a ser eventualmente aprobado, ¿no? Por la propia autoridad. Bueno, aquí lo que serían los modelos de autoridades, ¿no? De agencias antifraude en las comunidades autónomas, ¿cómo plantean esta situación? Bueno, aquí realmente hay dos modelos, ¿no? Es decir, el modelo de las agencias balear y andaluza es que quien aprueba el reglamento de funcionamiento interno pues digamos, corresponde al Parlamento aprobarlo. Sí que la iniciativa surge de la oficina, pero la aprobación no. Y después en el modelo, digamos, seguido en Cataluña y Comunidad Valenciana, no estaba así previsto en la ley, en las leyes en su versión original, pero se reformaron en 2018 y 2022, y en particular esto fue objeto de reforma, y el estatuto, digamos, de funcionamiento, de organización interna, lo aprueban lo aprueba la dirección de la oficina o la agencia anticorrupción. Por tanto, digamos, aquí no hay modelo único, pues digamos, se ha seguido estas dos vías, y por tanto, pues digamos, no hay una línea clara en favor de una u otra, ¿no? Más allá de, como decía, que si se quiere reconocer cierta autonomía e independencia organizativa, funcional, por reconocer estas funciones de regular el propio funcionamiento, ¿no? Suele ser un elemento relevante. Bueno, en cuanto a notas características, ya lo he dicho, pues es importante la independencia, hemos visto que también salía en la directiva. Se prevé la creación, ¿no? o que una composición, digamos, por dos órganos, y luego además el personal y los medios pues materiales necesarios para realizar su función, que aquí, como no se ha constituido, todavía no se puede saber mucho, ¿no? Cuál es la previsión. Atendiendo a la memoria de análisis de impacto normativo, creo que he apuntado 28 personas, pero no sé si aquí se incluye también, digamos, la persona que ocupa la presidencia. En cualquier caso, se incluye o no, pues serían menos de 30 personas las que está previsto que formen parte, digamos, de esta autoridad. Tiene un presupuesto, digamos, que se elabora aquí sí con autonomía, aunque luego se integran en los presupuestos generales del Estado. Y en cuanto a órganos, perdón, la presidencia de la autoridad, aquí lo que se establece en la normativa es que el nombramiento lo efectúa el gobierno, sí, nombramiento por parte del gobierno a través de Real Decreto, a propuesta del ministro o ministra de Justicia. Pero este nombramiento debe ser ratificado por una comisión, ¿no? del Congreso de los Diputados. Hay un plazo de un mes para que se haga, digamos, esta ratificación por mayoría absoluta, ¿no? Es decir, que sí que hay una vinculación intensa, digamos, con el Ministerio de Justicia y con el Gobierno, pero también se ha intentado pues introducir, digamos, este
esta noción de consenso, ¿no?, de acuerdo parlamentario respecto de la figura de la persona, ¿no?, que ocupa la presidencia de la autoridad. Se ha criticado los requisitos que se establece para ocupar la presidencia. Se ha criticado porque realmente hay muy poca indicación, solo se dice que tiene que ser una persona de reconocido prestigio y competencia profesional en el ámbito de las materias competencia de la autoridad. Claro, aquí materias competencia de la autoridad pues se podría venir de muchas profesiones distintas, ¿no? Entonces, bueno, quizás no se ha delimitado mucho, no sé hasta qué punto es bueno delimitar mucho, es decir, puede ser que tenga sentido hacerlo así. En cualquier caso, lo que sí parece más criticable es que no se haya incorporado el criterio de experiencia mínima, ¿no?, que es habitual, ¿no?, esto de 10 años de experiencia mínima, ¿no?, aparte del prestigio, pues una experiencia mínima. El criterio de establecer una experiencia mínima se encuentra en las oficinas, agencias autonómicas y además en la misma Ley 2/2023 para miembros de la comisión consultiva sí que se pide experiencia mínima. Es decir, para la presidencia no, pero para estar en un órgano meramente consultivo sí. Un poco, bueno, no sé, parece como que no se ha seguido al menos, ¿no?, digamos, el mismo criterio de rigor, por así decirlo. La presidencia sería para, bueno, el mandato es de 5 años, no renovable, no prorrogable. Y, en fin, se puede llegar a separar a la persona que ocupa la presidencia, pero en ese caso es necesario también que esto sea, digamos, ratificado por la comisión parlamentaria. Y, como decía, además de la presidencia, también se prevé otro órgano, que es la comisión consultiva de protección del informante. Esta comisión es un órgano colegiado, se compone por 13 miembros, en fin, que estos, digamos, son nombrados por el titular la persona titular del Ministerio de Justicia y, en fin, que, digamos, la proveniencia, ¿no?, en este caso un poco su origen es distinto, sí que pues destaca, ¿no?, pues 2 expertos que selecciona, pues que identifica al Ministerio de Justicia, como decía, con este criterio un poco de experiencia mínima, aparte del prestigio profesional. Vale. Luego, además, la Autoridad Independiente de Protección del Informante participa, digamos, en la elaboración de normas. Sí, se le reconoce capacidad para aprobar circulares que serían normas jurídicas con efectos, digamos, obligatorias ad extra, ¿no? Es decir, que digamos, fuera, ¿no?, del propio ámbito del propio personal, ¿no?, digamos, de la autoridad. Pero es que adicionalmente se prevé también su participación, además de forma preceptiva, en anteproyectos y proyectos de disposiciones generales relacionados con la materia propia de la autoridad. Bueno, sobre funciones, brevemente, porque ya las he ido indicando, ¿no?, a lo largo de la exposición, excepto una. Las funciones que se reconocen a la autoridad independiente es la de actuar como canal externo, ¿sí?, con el ámbito, digamos, competencial que he dicho antes, ¿no? Sería canal externo, digamos, estatal y no autonómico local, que esto sería para las autoridades designadas por las comunidades autónomas. Realiza como canal externo investigaciones a partir de la información de las denuncias, digamos, recibidas. Y aquí, según un comentario, se prevé el deber de colaboración. Se prevé el deber de colaboración, hay que aportar, pues, la información que se requiera, no hacerlo o hacerlo mal es objeto constituye una infracción y puede ser objeto de sanción. Y, por tanto, digamos, aquí la previsión es que en estas investigaciones es necesario colaborar. La posible, ¿no?, digamos, justificación para hacerlo, para unirlo, ¿no?, al derecho de defensa que se reconoce, pues, a las personas afectadas,
sería que en principio esta autoridad y las autoridades autonómicas no van a poder sancionar la conducta que investigan, porque la potestad sancionadora que se les reconoce, digamos, sería accesoria o complementaria para el correcto desarrollo de sus funciones, ¿no? Pues que no se atienda a requerimientos, que se adopten represalias, ¿no? Pues sería un poco el tipo de infracciones sobre las que sí pueden ejercer la potestad para sancionar. En cuanto a protección de las personas informantes, digamos aquí un poco la peculiaridad que yo creo que añade esta ley y que soluciona problemas es que se reconoce que la autoridad estatal y las autonómicas pueden establecer medidas de protección siempre que se haya utilizado cualquiera de los canales o de las vías para comunicar la información que prevé la ley. ¿Y esto por qué es importante? Bueno, imagino que alguno de ustedes, pues, o todos, no sé, ya saben, ¿no?, por dónde puede ir el tema. Hubo un conflicto con la Agencia Valenciana Antifraude, y es que en su ley de creación, el artículo 14, define de forma amplia al denunciante. Es decir, no dice exactamente es denunciante quien denuncia ante la agencia. No dice simplemente que es quien comunica unos hechos, pues, que se puedan investigar, ¿no? Entonces lo que pasó es que en un caso que resolvió, pues, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 16 de noviembre de 2021, claro, lo que interpretó el Tribunal Superior de Justicia es que no podía ser interpretado de forma tan amplia y, por tanto, la Autoridad Valenciana Antifraude no podía proteger a una persona que no haya denunciado ante la agencia. Es decir, que si la denuncia era una denuncia penal, ¿no?, ante el órgano, digamos, judicial, no podía establecer medidas de protección. Si la denuncia se hubiera hecho, pues, a través, digamos, del canal ético, por ejemplo, de un ayuntamiento, pues tampoco podría haber establecido medidas de protección, porque no se había denunciado ante la agencia. Entonces, bueno, esto quedaría ya resuelto y solucionado, este problema, en tanto que siempre que se haya utilizado o bien el sistema interno o el canal externo o la revelación esté justificada, ¿no?, pues en esos casos la autoridad de protección puede adoptar las medidas de protección. En cuanto a la potestad sancionadora, sí que se establece una cláusula peculiar que quiero comentar muy brevemente, soy consciente de la hora, muy brevemente, y es que aquí se rompe un poco la lógica como de criterios muy claros de separación, ¿no?, digamos, de la competencia de la autoridad estatal y las autonómicas, y se establece una regla que es que en el sector privado, que es donde aparece el cambio, en el sector privado, si la legislación autonómica no atribuye la competencia sancionadora a la autoridad, entonces esa competencia para sancionar a organizaciones del sector privado que solo, digamos, el incumplimiento de la organización se circunscriba a una sola comunidad autónoma, quedaría atribuida a la autoridad estatal. ¿Sí? Además, aquí esto se puede relacionar, digamos, con la previsión de financiación de la autoridad a partir de las sanciones impuestas también, ¿no? Es decir, un poco es importante, digamos, tener en cuenta esta cláusula porque cambia un poco la dinámica habitual, que era no permitir que es el legislador autonómico, sino que lo determinaba ya la Ley 2/2023. Y última función que se reconoce a la Autoridad Independiente de Protección del Informante es la cultura de la información, que entiendo que la lectura más o menos fue de todo el mundo la misma que la mía, que es que no entendía de qué hablaba, porque cultura de la información, pues, digamos, lo entendía como en una organización la utilización de información veraz, ¿no?, fuentes fiables, y aquí no se está refiriendo a esto, ¿no? Es decir, aquí yo entiendo que se refiere a la cultura del cumplimiento normativo, a la cultura de la legalidad, ¿no?, pero no a la cultura de la información. En cualquier caso, aquí se prevé, entiendo yo, digamos, medida de fomento, elaboración de guías,
orientación, medallas, reconocimientos. Entonces, respecto a esta función, no hay una delimitación entre competencias estatales autonómicas. Y, por tanto, esta sería, digamos, la única función que directamente podría incidir en ámbito local, ¿no? Porque aquí no se establece esta distinción. Entonces, pues se podría convocar un premio al que podría concurrir pues, un ayuntamiento, etcétera, ¿no? Bueno, y en estos 2 minutos que me quedan, simplemente quiero presentar algunas cuestiones, digamos, en fin, de reflexión que pueden servir para dar inicio al debate o preguntas, o no, pueden ser ignoradas, no pasa nada tampoco. La primera es que, como indicaba, una cosa que se puede, vamos, que en cuanto se lee el diseño de autoridades, lo primero que llama la atención es esta situación, digamos, de, como decía antes, de diferentes velocidades en dar cumplimiento a la norma, ¿no? Es decir, las comunidades autónomas que ya tienen o creen tener alguna autoridad que más o menos puede ejercer estas funciones, rápidamente se lo pueden atribuir y puede empezar a funcionar y puede exigir el cumplimiento de la ley. Puede empezar a recibir, digamos, los nombramientos de responsables del sistema interno, etc. Sin embargo, las comunidades que no cuenten, digamos, con esta infraestructura o que simplemente pues quieran realizar el convenio para atribuir las funciones a la autoridad estatal, digamos, se quedan, ¿no?, de momento sin aplicación efectiva de la norma, porque no hay, en este caso, autoridad garante que pueda exigir su cumplimiento. No hay nadie a quien comunicarle quién es el responsable del sistema interno. Si no se cumple, pues tampoco nadie va a exigir responsabilidades. Además, en esa comunidad autónoma no existe el canal externo, ¿no?, con lo que se sigue incumpliendo la directiva, porque solo habría para denunciar o el sistema interno o la revelación, ¿no? Bueno, entonces hay que tenerlo en cuenta. En segundo lugar, la autoridad, digamos, estatal puede elaborar circulares, que, como decía antes, es una norma jurídica, así se reconoce. Sin embargo, que ha quedado limitada, no era así en el anteproyecto, pero en la versión final aprobada sí que es así, queda limitada a regular aspectos que tienen que ver con el buen funcionamiento de la autoridad. ¿Esto qué quiere decir? Pues que en principio son obligaciones ad extra para que la autoridad pueda ejercer bien sus funciones. A mí solo se me ha ocurrido indicar cómo hay que comunicarle el nombramiento y el cese, pues, de los responsables del sistema interno, ¿no? ¿Por qué? Porque cuestiones, digamos, de coordinación, de interpretación, no podrían entrar por esta vía. Hay mecanismos de coordinación, hay unas reuniones previstas en la ley también, pero en las que no se fijan criterios vinculantes entre la autoridad estatal y las autoridades autonómicas. Y última reflexión, pero esta muy breve. Como decía antes, aquí, en fin, el hecho de que haya una autoridad autonómica que siga unos criterios ¿no?, de interpretación y aplicación de la norma que pueden ser distintos de otra, puede hacer no solo que en algunos casos algunas actuaciones, situaciones no se sancionen, sino incluso que el criterio y el tipo de medidas de protección pueden ser distintos, ¿no? Entonces, bueno, puede ser que haya pues diferentes niveles de protección en función de la autoridad, puede ser que haya diferentes niveles también, digamos, de exigencia de cumplimiento, ¿no? Y esto, en fin, podría originar ciertos problemas, ¿no? Muy bien, hasta aquí mi intervención, ¿no? Y ahora pues, en fin, abriríamos, ¿no?, supongo, el turno de preguntas o debate. Muchas gracias.
los ayuntamientos sí no imponen plazo, a los de más de 10.000 poco más flexible, a los de a los de menos de 10.000 más flexible, a los de más de 10.000 para el 13 de junio teníamos que tener constituida nuestro órgano. Como ha dicho alguna ponente, en plena vorágine de elecciones locales. No me parece justo. O sea, no me parece. Entonces, de aquí dar las gracias al legislador estatal, que como en otras facetas nos ha ignorado, nos obliga, pero luego no cumple. Sí. No, aquí, claro, pasa... Bueno, parece una observación, bueno, que es que toca uno de los puntos clave, yo creo, de, digamos, el despliegue un poco de esta normativa, ¿no? Un poco del día después, digamos, ¿no? Una vez ya está aprobada. Sí que hay un plazo que es para la aprobación del estatuto de la autoridad. Pero claro, se puede aprobar el estatuto y que no esté constituida, ¿no? Que el plazo es 1 año desde la entrada en vigor. Claro, es verdad que esto contrasta, ¿no?, con el plazo que se establece para poner en funcionamiento los sistemas internos, ¿no? Y bueno, aquí sí que es verdad que en tanto que no hay autoridad, sí que es verdad aquí, ¿no?, para ayuntamientos pues serían las autonómicas, entonces hay casos que sí que hay autoridad. En tanto que no hay autoridad, incumplir ese plazo tampoco no tiene de momento una consecuencia, ¿no? Porque nadie puede ejercer la potestad sancionadora respecto del incumplimiento, ¿no? Que hay una infracción específica que es no tener aprobado el sistema, pero claro, si no hay autoridad competente para ejercerlo, pues es una potestad sancionadora de nadie, ¿no? Pero sí que es verdad, ¿no?, que pareciera que quizás lo primero debería haber sido, no, es decir, que antes de que se pudiera exigir ya la obligación de tener en los sistemas, ya existiera la autoridad y a nivel autonómico también estuvieran designadas. Sí, sí. El micrófono está por aquí, pero no sé si... Es ahí, sí, a otro. Sí, hola, gracias. Una pregunta. Aunque no estén creados, en el caso de que alguien optara por presentar una información en otro canal que no fuera el de nuestra administración, ¿cómo se relaciona ese canal con nosotros, administración? Es decir, ¿ellos van a hacer una pequeña investigación y nos lo van a trasladar? ¿O simplemente nos van a dar traslado de que alguna persona ha presentado una información allí para que nosotros tramitemos esa información? Porque parece que en ese traslado se puede perder un poco la confidencialidad de los datos. Vale, perdón, si he entendido bien, sería que la comunicación se hace, por ejemplo, a través del sistema, digamos que es un ayuntamiento, a través del sistema interno de otro ayuntamiento. Es decir, no es el canal de la externo. comunidad o de la agencia. Vale. A la agencia estatal me refiero. Vale. La autoridad. Claro, si fuera a la autoridad estatal, suponiendo que existiera, Sí. o a la autonómica, claro, la estatal en principio no podrá investigar. Entonces sí que tiene que dar traslado, pero no al sistema interno, sino al canal externo autonómico. Y si es la denuncia llega al canal externo, el canal externo sí que puede investigar y no diría nada al ayuntamiento. No diría nada, harían ellos sus funciones de investigación que estarían muy limitaditas. Claro, porque está digamos, la persona que puede hacer la comunicación tiene el derecho a optar si quiere ir por la vía interna o externa. Claro, entonces no se le puede exigir haber ido primero por la interna. No, sí, me parece bien, pero que creo que las capacidades están un poco limitadas en la agencia autonómica, porque cuando nosotros en cada administración tenemos que investigar algo, estamos allí, podemos entrevistarnos con los compañeros de esa persona, podemos pedir algún informe a algún órgano de nuestra administración. Todo esto, cuando es en un paraguas autonómico, pues yo lo veo, yo soy de una universidad, no soy de una administración local, pero lo veo un poquito difícil. Entonces, esa relación, y creo que en esa relación, si me comunican algo, perderíamos un poco la confidencialidad. Lo veo un poco raro, no sé cómo se va a arbitrar al final. Claro, no, y además el personal limitado, ¿no? Que quien haga de canal externo puede gestionar muchísimas denuncias, ¿no? Claro, sí. Pues se dirige al canal externo porque no se fía del canal interno. Imagínate que eso está involucrado. Entonces,
Gracias. Yo, un poco al hilo de lo que ha comentado, lo que ha puesto sobre la mesa el compañero, un poco el sinsentido de que no exista una autoridad, lo que te quería preguntar es si tiene sentido o es una buena idea para, por ejemplo, organismos de la Administración General o de ayuntamientos que pertenezcan a una comunidad autónoma que no hayan todavía o que no cuenten todavía con una autoridad independiente, si tiene sentido o es una buena idea poner en marcha un canal interno de información o un sistema interno de información cuando no vas a poder garantizar al supuesto informante esos derechos que la ley considera básicos. O sea, es que a lo mejor estamos poniendo en una situación de vulnerabilidad máxima porque no hay mecanismos de protección más allá de la confidencialidad, del sistema en sí. Gracias. Claro, es verdad, ¿no? Esta observación es definitivamente muy pertinente porque, claro, podemos decir, hombre, si lo que importa, a ver, digamos un poco, la finalidad de la ley, obviamente hay una, que es que pues, la persona que denuncia no sufra represalias por haber denunciado, pero digamos la finalidad principal que parece que se desprende tanto de la directiva como de la ley es que se puedan detectar rápidamente incumplimientos normativos y corregirlos muy rápido, ¿no? Por eso incluso en el sector privado se habla de la preferencia por un personal directivo, ¿no? Digamos que tiene cierta jerarquía y no tanto su capacidad para investigar, sino su capacidad para solucionar el problema, ¿no? Entonces, parece que lo que se está pensando más bien es esto, ¿no? Es decir, erradicar el incumplimiento normativo. Y no tanto, pues, castigar ni nada de esto, ¿no? Eso parece como secundario, ¿no? Y además la protección de informantes, digamos, sería, en este sentido, para promover que se comuniquen los incumplimientos normativos, ¿no? Que haya la percepción de que es seguro alertar de que se está incumpliendo una normativa y hay que corregir la situación. De hecho, es muy tímido y de hecho solo es una declaración sin contenido sustantivo luego de desarrollo, se dice el sistema interno es preferente, pero ahí queda, es decir, no se establece ninguna cláusula ni ninguna medida para que sea preferente. Entonces, claro, yo aquí lo que definitivamente, ¿no? Lo que veo es que ya puede existir, debería existir, ¿no? El sistema interno para denunciar. Se le dice a las personas potenciales denunciantes, la denuncia segura puede utilizar este canal, pero luego si hay represalias no lo protege nadie, porque no existe la autoridad, ¿no? Entonces, claro, se llega a esta situación un poco absurda, ¿no? Que ya hay que informar de esto, y ya está funcionando o puede estar funcionando, pero al mismo tiempo puede ser que no haya nadie al otro lado, digamos, para proteger, ¿no? Y esto, definitivamente, yo creo que los sistemas internos, posiblemente de momento, si no hay autoridad de protección, deberían informar de la circunstancia esta. Que sepa que de momento no hay ni canal externo ni nadie que le pueda proteger. Sí. La ley dice que las medidas de apoyo las puede aplicar la administración si quiere, dice sin perjuicio de que tal, Sí. yo puedo aplicar las que quiera. Y hay una persona a la que la van a despedir por haber practicado una denuncia, como administración tenemos el deber de proteger. Aunque no haya la autoridad autonómica. De hecho, se prevé es doble cláusula, ¿no? Dice, sin perjuicio de las medidas de protección que tenga previstas o reguladas cada organismo, que puede ser público o privado, aquí no se define tampoco, y las medidas disciplinarias. Es decir, esto también está previsto. Es verdad que el régimen sancionador para quien ejerce represalias estaría para las autoridades de protección, pero se prevé también que, que si ya hay alguna regulación que permite, pública o privada, que se adopten medidas disciplinarias para quien ejerce represalias, también se podrían aplicar, ¿no? Es decir, lo que pasa que, digamos, como tal, la autoridad que hace estas funciones y que cumple, digamos, los requisitos de la directiva como tal, no estaría creada, que sería la situación planteada. En el supuesto de que una de las personas legitimadas para la presentación de una denuncia utilizase simultáneamente el canal interno y el canal externo, esa preferencia al canal interno implicaría que la autoridad gestora del canal externo tendría que declinar la actuación de investigación o se tramitarían ambas simultáneamente. Esto diría que está regulado, me parece, ¿no? Ahora, lo que seguro, que es la cláusula que yo recuerdo, lo que sí seguro está regulado es que es causa de inadmisión en el canal externo que se haya inadmitido en el sistema interno.
Es decir, que si se hace, digamos, la denuncia simultáneamente y fuera inadmitido en el sistema interno, y esto pues lo conoce el canal externo, solo por esta circunstancia ya podría también inadmitir, cosa que es un poco... Ya, sí, no tiene mucho sentido, yo creo, pero... Sí, sí, sí. Sí. Claro, pero aún siendo anónimo podría versar sobre un mismo hecho. Sí. Que a lo mejor podrían presentarla a dos personas distintas de forma anónima o no, pero sobre el mismo hecho, y ¿qué investigación prevalecería sobre ese hecho? Claro. Lo que pasa es que a lo mejor el investigado sí que lo sabe, porque hay que comunicarlo. Entonces podría dirigirse a la autoridad externa. Bueno. Claro, aquí hay una previsión que dice, ya sea la comunicación al externo, dice ya sea directamente o previa comunicación. Claro, no da la opción o en paralelo, ¿no? Digamos un poco simultáneamente. Claro, en esta cláusula sí no lo prevé, y luego estaría el problema de la inadmisión, que claro, yo creo que un poco rompe la lógica de tener dos sistemas. Claro, que es que condicione para el externo el resultado del interno, ¿no? Ahora creo que es la hora que estaba prevista finalizar la sesión, entonces entiendo que ya no hay más tiempo para preguntas, ¿no? Vale, pues finalizamos la sesión. Aquí, muchas gracias.